La semana. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, semana financiera muy positiva para las acciones en general. Estamos viendo ahora el cierre del dólar muy tranquilo, decía acciones, ¿por qué? Por el efecto del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. Acciones que subieron hasta 27%, más que nada papeles ligados al agro, al acero, un poco la especulación con respecto al beneficio que va a tener para la Argentina esto. Bueno, el mercado cambiario muy tranquilo. Ves el dólar para abajo, 1.432 el oficial, todos bastante encapsulados por debajo de 1.500, que era una barrera que quería el gobierno mantener. Y el riesgo país, 613 puntos, no sigue bajando, había quebrado en la semana los 600, estuvo en 592, no pudo quedarse en ese nivel, lo tenés ahora en 613, estabilizado todo, de vuelta. Lo mejor pasó por el mercado de acciones argentinas con papeles que volaron 27%, de vuelta. La expectativa es coletazo positivo el acuerdo de Estados Unidos y la Argentina. Eduardo Madeo, tu mirada sobre este acuerdo con vasta experiencia, ¿no?, en comercio exterior. Creo que estamos viviendo un momento histórico de la Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos para atrás 20, 30 años, todos los países, nuestros países vecinos, chiquitos como Uruguay, enormes como Brasil, Chile, todos han crecido. ¿Por qué han crecido? Han crecido primero por equilibrio, estabilidad, sin inflación, orden, perspectiva de largo plazo. La gente podía decir, bueno, invierto porque va a haber estabilidad, etc. Argentina prácticamente no ha crecido en los últimos 20 años y desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no ha crecido Argentina? Primero por el desorden, ¿no? Por la permanente inflación, la inestabilidad, etc. Pero además porque en lugar de hacer de vuelta como nuestros vecinos, que es asociarse con los grandes países, decirle bienvenida a la inflación, a la inversión, perdón, traer grandes inversores, etc., nos hemos dedicado a hablar de soberanía, a decir que nos persiguen, a pelearnos y a no querer competir. Cuando vemos lo que ha pasado con las empresas, vemos todos los años las que se van y no los que vienen. Y además, en la historia argentina, esta cuestión del enfrentamiento permanente con los Estados Unidos, la potencia mayor del mundo. Esto que estamos viviendo en estos días es un cambio impresionante con respecto a esta tendencia, ¿no? O sea, por razones políticas y además de buena estrategia política de Milei, hemos conseguido abrir la puerta de Estados Unidos, convertirnos en un socio y definir una cantidad de ventajas que nos puede dar este acuerdo. La posibilidad de que vengan inversiones, la posibilidad de que aumente el comercio en muchos sectores, en el agro y en la ganadería, el acero, la tecnología. Argentina exporta hoy día 10.000 millones de dólares de tecnología. Esto puede triplicarse o cuadruplicarse. Mauro Embes, analista internacional. Tu mirada, Mauro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el acuerdo efectivamente va en línea con la política exterior de Javier Milei, de alineamiento con los Estados Unidos de América, particularmente con el gobierno de Donald Trump, y justamente se presenta bastante auspicioso, no solo para lo que puede ser el futuro, mediano plazo diría más bien, las inversiones que puedan llegar en múltiples sectores, sino también un acercamiento que no solo es de Estados Unidos para con la Argentina, sino que el día de ayer, que no solo se firmó este acuerdo, sino que también se anunciaron acuerdos marco, ¿no? Que no son tratados de libre comercio, pero sí acuerdos marco, por ejemplo, con otros países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador y Ecuador. No fue solo la Argentina. Como que la visión de los Estados Unidos de América, si bien tiene una posición muy particular con la Argentina, porque el propio Donald Trump tiene una relación también muy personal y particular con el presidente Javier Milei, también lo buscan para América Latina y de un punto de vista geopolítico, por supuesto, también que esto aleje, por otro lado, a China, ¿no? Facilitar quizás con el ablandamiento de ciertos aranceles las exportaciones, en el caso argentino, de carnes, acero y aluminio, cosa que es bastante auspicioso también y que quizás se llegue a los niveles que se habían propuesto bajo el gobierno de Mauricio Macri de 180.000 toneladas de aluminio hacia los Estados Unidos de América, que hoy en día está con un 50% de aranceles. Eso podría reducirse y, por supuesto, potenciar la economía. Ahora, ¿esto qué pasa también? Hay que ver cómo repercute en el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, al ser una unión aduanera que no es perfecta, pero aún así requiere el acuerdo de todos los países miembros para que un país pueda negociar bilateralmente con otro externo, y no necesariamente esto fue avisado o negociado, aunque no es un tratado de libre comercio. Correcto. Creo que por ahí viene la cuestión. Vamos, si quieren, a ver, porque ya empezaron a aparecer las primeras repercusiones al respecto de esto. Por supuesto, el oficialismo celebra
la comunicación que hizo la Casa Blanca. Y por el otro lado, la oposición ya está empezando a poner los principales reparos sobre este acuerdo. Si quieren, vamos a escuchar lo que decía hoy por la mañana el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Es parte de esta estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía que viene desplegando el gobierno de Milei desde que asumió, y este alineamiento incondicional, ¿no?, con Estados Unidos, que está dando un paso más con este anuncio que, como bien decías, en realidad es un marco de acuerdo, lo que a los fines prácticos no quiere decir mucho, pero muestra una agenda muy clara respecto hacia dónde quiere avanzar el gobierno de Milei, particularmente en su política internacional, y que se da en el contexto de un mundo que viene muy convulsionado y Estados Unidos en plena guerra comercial con China y en una disputa geopolítica. Lo que dice... Sí. No. El uso de la palabra soberanía, lo voy a decir en inglés, es una chantada. O sea, preguntémosle a Lula qué es la soberanía. La soberanía, preguntémosle al Uruguay, preguntémosle a Chile, preguntémosle a los países que han crecido en el mundo. ¿Con qué se tiene soberanía? Cuando uno es fuerte. Con su moneda, por ejemplo. Con su moneda, cuando uno tiene realmente, es respetado. Estos tipos se las pasan hablando de soberanía, primero porque hablan para la unidad básica, ¿no?, para que los aplaudan. Pero es una palabra que no tiene ningún sentido, porque si llegan, a ver, si ellos definen la economía que quisieran, van a terminar siendo Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta el gobierno justamente para proteger, si se quiere, el tejido productivo que la Argentina tiene en el marco de un acuerdo comercial con otro país, que por supuesto cada una de las naciones tiene sus intereses, y que si no vemos eso también seríamos bastante ingenuos de pensar que Estados Unidos no tiene intereses puestos en la Argentina y que sus intereses van a ser salir mejor parados ellos? Los intereses de Estados Unidos son comercio e inversión. Si nosotros tenemos mucha inversión norteamericana, vamos a tener mucho trabajo y vamos a crecer mucho. Pero ¿qué tendría que tener en cuenta, tal vez Mauro, también para que todos podamos ir charlando, pero qué tendría que tener en cuenta el gobierno a la hora de sellar un acuerdo con Estados Unidos, de decir, bueno, esto es una cuestión que para la Argentina es innegociable y no estamos de acuerdo para llevar adelante esta conversación? No sé, claro, exacto, porque lo que el gobierno quiere llevar adelante ya lo tenemos claro, e incluso están los puntos del acuerdo. Ahora, ¿en qué se tendría que tener algún reparo? Maximizar producción, inversión y comercio. Mucha producción, mucha inversión y comercio. Y negociar. O sea, no es que nosotros vamos a este acuerdo atados de manos para hacer lo que quiere Trump. Porque a Trump le interesa también estar bien con nosotros. Claro. Porque detrás de esto hay una discusión geopolítica respecto del cono sur con China. Claro. Entonces no es que... El tema es si llegan las inversiones para mí. Yo soy... perdón, también la cuestión de que históricamente la economía argentina no fue del todo complementaria con la de Estados Unidos, sino que fue en muchos puntos competitiva. Claro. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo hacer para que... a eso me refería. Bueno, justamente para ver cómo va a ser en todo caso con la entrada de productos estadounidenses, que quizás sean no solo más baratos, sino a veces de mejor calidad que lo que se produzca acá, cómo se va a proteger o incluso cómo se va a administrar, más que proteger una reconversión de esa industria que puede ser bastante perjudicada en el caso de la industria nacional. O lo pensaba con respecto a lo que había pasado con la quita de retenciones, no sé si se acuerdan, que fue público, cuando el gobierno hace esta quita momentánea a las retenciones, después hubo... Pero eso porque necesitábamos desesperadamente los dólares. Lo entiendo, pero digo, ahí hay dos intereses contrapuestos. Sí, pero claramente contrapuestos. Pero en ese momento lo que logramos fue salir de lo que iba a ser un desastre. Y la Cámara de Comercio norteamericana celebró el acuerdo. Sí, claramente lo celebró. Habla obviamente de la previsibilidad de la Argentina, la hace una economía mucho más competitiva. Obviamente habla del tema de las inversiones. Y acá para tirar un dato, ¿no? La economía argentina es una de las economías más cerradas del mundo. A eso oído. Ese es un tema también. Protección no ha llevado a ningún lugar cuando uno mide qué es lo que hace la Argentina, exportación e importación, es de las más cerradas del mundo. Pregunta para Eduardo es si esto finalmente cambia un poco ese círculo vicioso de tener una economía tan cerrada en la escala global, ¿no? Además, perdón, vos vas a comprarte zapatillas, tenés que comprártela afuera. O sea, llegan la mitad de las cosas. Mirás el parque automotor, parece Cuba. La Argentina tiene un atraso fenomenal con respecto al mundo. Vos vas a otros países, no sé, y encontrás que hay otros productos. Yo entiendo que hay que ver cómo se sale de ahí con baja de impuestos, ¿no? Pero en definitiva, no sé. Pero seguro, esto además, la apertura obliga a competir. Si yo produzco este vaso
a un precio altísimo y de mala calidad, porque estoy protegido por una barrera para que no entren vasos chinos, lo único que consigo es tener vasos de mala calidad. En cambio, si el señor que produce los vasos, al ver que tiene que competir, invierte, genera más trabajo, etc., así han crecido los países. Correcto. Los países no han crecido con barreras, han crecido con inversión. ¿Y qué dijo Paula hoy Adorni? Vamos a escucharlo. A Si ver. quieren, una conferencia en Casa Rosada, sin preguntas, fue más que nada una exposición de cómo viene la gestión hasta ahora, de quien era vocero, sigue ejerciendo ese rol, pero ahora tiene uno mayor que es ser jefe de gabinete. A ver. Este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en la Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio. Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco. Quiero destacar especialmente el trabajo de los equipos de Economía, de Cancillería y de Desregulación, que vienen desarrollando el acuerdo desde hace 7 meses. Felicitar a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno y a cada uno de los que integran sus respectivos equipos. Bueno, ahí estaba. Hay que sí. decir que todavía lo que no se conoce es la letra chica del acuerdo. Incluso en el comunicado de la Casa Blanca decía que están trabajando en redactar ese texto, que va a ser el que hay que mirar minuciosamente para ver de qué van estos puntos, que sí ya más o menos tenemos una idea de por dónde va a ir ese entendimiento. ¿Puedo hacer un comentario? Una de las cosas muy interesantes es que el convenio está explicitado que Estados Unidos abriría sus fronteras para importar de Argentina productos de minerales Sí. que la Argentina tiene. Fíjense ustedes qué interesante. Las empresas americanas que quieren entrar al mercado americano vienen acá a invertir para poder exportar a Estados Unidos. Hay todavía mucho café de por medio. Va a haber que tomar mucho café, algún vino y algún whisky para poder armar el acuerdo. Pero las bases, lo que está listo. ¿Cuánto es la tarda un acuerdo de filosofía. este tipo? Esa es mi gran duda. ¿Perdón? ¿Cuánto tarda un acuerdo de este tipo? Ah, no. ¿Hace cuánto tiempo que estamos con acuerdos con el Mercosur? Pero lo importante es el camino. Sí, no, eso lo entiendo, pero digo, ¿cuánto tarda en instrumentarse un acuerdo de estas características 6 como el que meses, Estados 3 Unidos meses, está Seguro planteando? no tanto que como el acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur. Claro. Ah, Eso no, seguro, ese seguro va a viene. ser más rápido. Ese Pero el año que viene esto puede estar en marcha. Y porque hay mucho acuerdo. A ver, Milei, entre otras cosas, es un De hecho, señor lo va a ir a algo- firmar con- es un señor con Trump. algo obsesivo, ¿no? Y entonces va a meter mucha presión para adentro y para afuera, porque para él es vital cumplir con su palabra de mover la economía. Y esto lo ayuda, ¿no? Enve. Hay que ver también respecto del acuerdo y la letra chica que al no ser un tratado de libre comercio, por otro lado, cuáles van a ser exactamente los sectores, las cantidades y demás. Por lo que digo también, al ser economías competitivas no necesariamente complementarias, no es que está totalmente claro. Y por supuesto también puede ser que el presidente Donald Trump Correcto. reciba críticas al interior de los Estados Unidos respecto a este acuerdo, a ver cómo reaccionan los productores. Bueno, el caso histórico de los farmers, ¿no? Sí. De la parte del sector agrícola estadounidense respecto de la posibilidad de que Argentina exportara productos agropecuarios, que siempre generó dudas, y no es de ahora, sino desde siempre prácticamente. Entonces yo creo que es, por un lado, un acuerdo muy auspicioso, hay que ver efectivamente cómo se materializa en la realidad, pero yo creo efectivamente que el camino de alianza puede llevar a una movilización de la economía argentina que hoy también está bastante quieta. Creo que vuelva a dinamizarse, la cuestión es cómo y qué va a pasar justamente con aquellos sectores que necesariamente se pueden llegar a ver perjudicados si el gobierno los protege, o al menos qué va a pasar con esa reconversión de la economía argentina para que vuelva a moverse. Muchas gracias por la visita. Muchas Un gusto. gracias. Volvemos con Abigail.